Y aparte te toman más. ¿Ya le picaste? ¿Está grabando? No sé. Sí, está grabando. Buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta sesión informativa con la presencia de nuestro compañero. Él es secretario de difusión dentro de Morena, pero tiene muchos datos que darnos sobre la reforma petrolera y la historia del nacionalismo petrolero. De igual forma vamos a estar aquí algunos compañeros con una tablita recabando firmas por si necesitan irse antes y quieren darnos su firma que traen su credencial de elector. Aquí vamos a andar dos compañeros. Bueno, le damos la palabra al compañero Rubén Jiménez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias a los compañeros que nos decidieron acompañar el día de hoy. Hoy es sábado, bien, pueden estar con sus familias, pueden estar con sus esposas, con sus novias o simplemente descansando y deciden invertir un poco de su tiempo para tratar de informarse un poco y escuchar en qué consiste y los efectos de esta reforma privatizadora petrolera. Quisiera abarcar un poco el contexto histórico, porque si bien es cierto que existen bastantes datos interesantes en cuestión técnica, económica, política, social, si no entendemos el aspecto histórico del petróleo, no vamos a entender el presente y el futuro tan desolador que nos espera. Quisiera darle las gracias, como ya lo dije, a todos ustedes por darse un poco de su tiempo, también a los espías que andan aquí a los alrededores, a los espías rojiverdes, que ya son cínicos. Antes andaban a los alrededores de nuestros eventos, ahora son cínicos. Estos espías rojiverdes ya se sientan aquí, pero me da gusto que esta gente los envíen, pues obviamente con fines políticos. Espero y aprendan algo, porque de verdad les falta mucho. Tendrán el poder, pero espero que aprendan de verdad. Comenzamos a identificar de dónde surge este nacionalismo petrolero que actualmente sufre una degradación gracias a los medios de comunicación masiva y a otros factores. Vamos a empezar con aspectos generales. ¿Qué es lo que pretende esta reforma energética? Sus puntos nodales de esta reforma, pues no es otra cosa que ceder áreas estratégicas hasta ahora manejadas por parte del Estado a empresas particulares, nacionales y extranjeras. No nos engañemos, principalmente el objetivo de la reforma es ceder el petróleo a las empresas transnacionales anglosajonas. Esas empresas que el general Lázaro Cárdenas, ese hombre, ese gran estadista con el corazón en su lugar, echó en aquella expropiación petrolera, pues hoy las traen de regreso. Cabe mencionar que estas petroleras transnacionales ya se encuentran aquí en México haciendo trabajos secundarios en el cinturón plegado perdido y en el cinturón subsalino en el Golfo de México. Ya se encuentran. Aquí el problema es de que van a entrar estas petroleras anglosajonas en cuestiones primarias. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en el Porfiriato, se manejaba una política de buena vecindad. ¿Qué quiere decir esto? Que Porfirio Díaz dio facilidades al capital privado, principalmente extranjero, de que se asentara en nuestro país a fin de propulsar el crecimiento económico, de generar empleos y de ayudar a toda esta bonanza que necesitaba el país durante el Porfiriato. Cabe mencionar que durante el Porfiriato se construyó gran parte de la red ferroviaria, pero en la cuestión petrolera se dio bastante apertura
a estas compañías transnacionales. Por mencionar algunas, finales del siglo XIX y principios del XX, estas compañías petroleras eran el Águila Petroleum Company, Huasteca Petroleum Company, Sinclair Petroleum Company, entre otras. Estas compañías anglosajonas únicamente se dedicaban a saquear nuestro petróleo, se llevaban todas las ganancias a sus países y aquí no dejaban otra cosa más que despojo, miseria, hambre, desesperanza. Llegaban a los predios donde abundaba el petróleo, porque antes no era como ahora, antes las chapopoteras estaban a flor de piel, como si fueran manantiales, el petróleo emanaba del subsuelo. Entonces, con esta política de buena vecindad, se dedicaron únicamente a saquear nuestro petróleo. Tan es así que momentos antes de que estallara la Revolución Mexicana, el clima del país estaba en un ambiente tranquilo, pacífico, en ciertos momentos parecidos a como hoy se vive, sin perder de vista los puntos rojos, como en Michoacán, Estado de México, Guerrero, Veracruz, Tamaulipas, ahora el Distrito Federal con lo de Ameyalco, pero se gozaba de una aparente tranquilidad y una aparente paz. Tan es así que un día antes de que estallara la Revolución Mexicana, el presidente Porfirio Díaz festejaba la paz y la tranquilidad de que gozaba el pueblo de México. Estalla la Revolución Mexicana y posteriormente con ello llega la Constitución del 17. Cabe mencionar que anterior a la Constitución del 1917, la que se reformó aquí en el Teatro de la República en Querétaro, el dueño de la superficie de un predio era también el dueño del subsuelo, cosa que va a cambiar con la Constitución del 17. Es por eso que las petroleras anglosajonas se dedicaron a comprar grandes hectáreas, vastas hectáreas, en lo que es el sureste principalmente del país, desde Tamaulipas, Veracruz, Campeche y Tabasco. Principalmente, como abundaba en petróleo, compraron terrenos y empezaron sus trabajos de exploración y explotación en aguas someras y en tierra firme. Entonces, llega 1917. Ahí en el Teatro de la República, un grupo de gente consciente, con el corazón en su lugar, regresa a esa Constitución tres pilares fundamentales. Estos tres pilares fundamentales que se reforman aquí, se elaboran en el Teatro de la República, es el artículo 3º constitucional, que nos habla de la educación, el artículo 27, que regresa el dominio de los minerales que se encuentran en el subsuelo al Estado, y el artículo 123 constitucional, emanado de la Revolución Mexicana, que nos habla de los derechos de los trabajadores. Hoy en día la Constitución ha muerto, hoy en día la han tratado y han conseguido aniquilar estos tres artículos pilares que eran producto de una revolución que costó sangre, y ahora estos vendepatrias, como cualquier cosa, se dedican a apuñalar al pueblo de México. Las petroleras anglosajonas tenían un poder tremendo, lo siguen teniendo. Toda la vida las petroleras han dominado los pueblos en todo el orbe. ¿Qué pasó aquí en México? En México realmente no gobernaban los presidentes de la República. En México dominaba la vida pública las petroleras anglosajonas. Todo lo que fuera benéfico para ellas se ordenaba a los presidentes en turno para que se hiciera lo que las petroleras quisieran. Es lo que va a pasar hoy. Realmente el gobierno no va a ser el que va a decidir. Realmente las petroleras van a ser las que van a tomar el mando
y el timón de este país. Tan es así que en 1920, con Obregón, podrán decir muchas cosas de Obregón, pero nadie me dejará mentir que Obregón era un tipo duro, era un tipo firme. Bueno, pues al mismo Obregón, las petroleras extranjeras lo doblegaron obligándolo a firmar los acuerdos de Bucareli. Hay quienes dicen que son los tratados de Bucareli, pero no, en realidad fueron acuerdos entre las transnacionales del petróleo y el gobierno de la República. ¿Qué establecían estos acuerdos de Bucareli? Entre otras cosas, y lo principal, era que el artículo 27 constitucional no se iba a aplicar de manera retroactiva. Esto quiere decir que las petroleras que ya estaban explotando nuestro petróleo podían seguir haciéndolo sin ningún problema y seguían con el mismo saqueo, independientemente de que el artículo 27 constitucional dijera que los recursos del subsuelo regresaban a manos del Estado. Las petroleras extranjeras siempre fueron voraces, canallas, se expandían por todo el mundo, tratando de adquirir ese crudo, que esa ganancia se la llevaban a sus países. ¿Qué es lo que pasa con estas voraces compañías petroleras? De que se negaron a reconocer el artículo 27 constitucional. Dijeron, nosotros no aceptamos ese artículo, el petróleo es de nosotros y seguirá siendo de nosotros y no nos vamos del país. Llega el general Lázaro Cárdenas, posteriormente, y surge la expropiación. ¿Cómo fue que surge la expropiación petrolera? A grosso modo, se suscita un conflicto obrero-patronal entre los trabajadores que trabajaban para estas empresas y las compañías petroleras transnacionales. ¿Qué fue lo que pasó? Los trabajadores petroleros mexicanos demandaban un aumento salarial, el cual estas petroleras voraces, a pesar de todo el dinero que se llevaban a sus países, se negaron a dar el aumento salarial. Se fue el caso hasta la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, declara procedente el aumento salarial. A pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declara procedente el aumento salarial, las petroleras extranjeras dijeron, no lo damos. Es cuando el presidente Cárdenas decide expropiar a estas compañías petroleras y comenzar de cero. Ese gran acto patriótico y nacionalista es el que ahora estos canallas del PRI, digo del PRI porque del PAN ellos surgieron precisamente con el general Lázaro Cárdenas para oponerse a su gobierno, pero estos todavía hay por ahí algunos priistas, hay que reconocerlo, nacionalistas aún, que no dicen nada porque las cúpulas los regañan, pero aún abajo, ahí yo ya me enteré de que existe cierto descontento. ¿Qué es lo que pasa con la expropiación? Las compañías petroleras comenzaron un brutal golpeteo contra el gobierno mexicano en la prensa internacional, en Estados Unidos, en Europa, incluso en Australia. Hay datos en donde calificaban al gobierno mexicano de que había cometido un grave error, porque ellos eran los que tenían el capital y con la expropiación petrolera las compañías se llevaron a sus técnicos, a sus geólogos, su herramienta, sacaron todo, no dejaron un tornillo, dejaron únicamente cacharros. Entonces, lo que hizo el general Lázaro Cárdenas fue sacar a flote esa gran empresa que antes era Petromex y después se convierte en Pemex. Eso fue lo que pasó. Después de la expropiación petrolera hubo una época de bonanza, hubo una época de crecimiento económico, de circulante. Hay una anécdota que cuenta un perito en petróleo que trajimos hace poco, el ingeniero Campo Torrea. Dice que una vez estaban en una reunión, que estaba el ingeniero Ocampo Torrea de Petróleos Mexicanos con unos ingleses
ahí en una reunión y que estaban discutiendo el problema de la corrupción en Pemex, y que le dijeron al ingeniero Campo Torrea, "And what about the corruption?" Y lo digo así en inglés porque, como dice el maestro Alfredo Jalife, nosotros también sabemos hablar inglés, no nada más los que estudian en el ITAM. Le dijeron, "And what about the corruption?" ¿Y qué pasa con la corrupción? A lo que el ingeniero Campo Torrea les dice, no, en corrupción ahí sí nos las ganan ustedes, nosotros no invadimos países, nosotros no saqueamos petróleo, nosotros no provocamos guerras, ahí sí no queremos ser primermundistas, ustedes nos ganan. Es de ese tamaño el saqueo y la voracidad de esas compañías petroleras. De 1938 a 1980, 1982 fue cuando hubo este crecimiento gracias al petróleo. ¿Por qué se detiene en 1982? Por la instauración del modelo neoliberal ordenado desde el consenso de Washington en toda América Latina. Este modelo neoliberal es el que todavía actualmente tenemos, que causa hambre, miseria, desesperanza, delincuencia, etcétera, etcétera. Ahora con esta reforma nos trataron de ver la cara de tontos. Y como el pueblo no lee, como la gente ve mucha televisión y no toma un libro, pues es por eso que nos dieron la puñalada. ¿En qué consiste la reforma a grosso modo? Porque hay mucha gente que dice, bueno, es que dicen que no hay dinero, la gasolina sube mes con mes, y dicen que con la reforma energética va a bajar la gasolina. Bueno, ya salieron estos mentirosos cínicos a decir que la gasolina no va a bajar. Cuando andaban presumiendo su reforma, ahí andaban diciéndole a la gente que la gasolina iba a bajar. Y ahora sale este inepto, corrupto y mentiroso secretario de Hacienda, Luis Videgaray, a decir que los resultados de las reformas actuales las vamos a ver dentro de 30 años. O sea, piensan que somos cínicos estos canallas vendepatrias. Dicen que en 30 años. O sea, que el que tenga 50 años ya no va a ver los beneficios. Fue lo que dijeron hace 30 años con la instauración del modelo neoliberal, que con esa instauración iba a haber crecimiento económico al 6% anual, iba a haber empleos, iba a haber bonanza para el país, y sucedió todo lo contrario. ¿Por qué sube la gasolina?, me pregunta la gente. Nosotros al día, Pemex actualmente extrae 2.5 millones de barriles de petróleo. 2.5 de millones de barriles de petróleo diarios. Cada barril Pemex lo vende a $100, obteniendo una ganancia del 90%. $90 son para Pemex. ¿Qué es lo que sucede? El 50% de ese petróleo que extraemos aquí en México lo mandamos a Estados Unidos a refinar y se lo compramos de nuevo como gasolina terminada y como productos petroquímicos ya refinados. ¿Por qué mandamos ese 50% del petróleo crudo a refinar a Estados Unidos? Porque México no cuenta con una suficiente infraestructura para poder refinar ese petróleo. Las actuales refinerías ya no dan para más, pero estos cínicos no quieren construir las refinerías, porque esa es la solución para que baje la gasolina. Bien dice Andrés Manuel, es como si vendiéramos naranjas y compramos jugo de naranja. Es un absurdo. Calderón, en su sexenio, prometió la construcción de una refinería aquí en Tula Hidalgo. Bueno, son tan ineptos e ineficientes que no terminaron ni la barda perimetral y ya cancelaron ese proyecto de esa refinería, porque sabían que venía la privatización del petróleo. A $100 el barril, por 2.5 millones de barriles diarios, échenle la suma. México al día consume 1.5 millones de barriles diarios. 1.5 consumimos diarios y sacamos 2.5. Todo eso, ese petróleo que nos sobra, lo vendemos a Estados Unidos. Ahora estos canallas neoliberales dicen que quieren llegar a extraer más todavía,
pasar de 2.5 millones de barriles de petróleo diario a 3.5 millones de barriles de petróleo diario, como pasó con Fox. Dicen en la televisión y la gente se la cree, es que con la reforma energética vamos a sacar más petróleo. Y yo les pregunto, ¿para qué queremos más petróleo si con 1.5 millones de barriles diario tenemos? Incluso podríamos bajar esos 2.5 millones de barriles a 2 millones de barriles diarios. Bueno, lo que les interesa a estos canallas neoliberales es ese excedente de petróleo, dárselo a Estados Unidos para su seguridad energética. Pemex, con todo y su corrupción, con todo y Romero de Champs ahí en el sindicato, con todo y los problemas técnicos, es de las primeras empresas a nivel mundial. Quien sale a decir que Pemex está quebrado, miente. El año pasado, la revista Fortune sacó un índice en el que ubicaba y posicionaba a Petróleos Mexicanos en el lugar número 36 de las 500 empresas más importantes a nivel mundial. El lugar número 36. En toda América Latina, Pemex ocupa el segundo lugar en América Latina, solo por debajo de PDVSA de Venezuela, la petrolera PDVSA de Venezuela. Pemex, segundo lugar en América Latina. Y primerísimo lugar en México. Pemex es el tercer exportador de crudo más importante a Estados Unidos, solo por debajo de Arabia Saudita y de Canadá. Entonces, a mí que no me vengan con sus cuentos, a mí que no me vengan con sus sofismas, porque ahora se manejan con que nos equivocamos, estábamos en un error, cuando la diferencia entre el error y el sofisma es de que en el error es seguramente causa del desconocimiento. El sofisma, en cambio, existe la intención de falsear la realidad, sabiendo los verdaderos peligros de esta reforma energética, pero es muy irresponsable que la gente que se dice de avanzada aborde este tema de la reforma energética únicamente desde el punto de vista técnico. La reforma energética debe ser abarcada desde diferentes puntos de vista. De los que yo considero más importantes son dos, pero se debe de manejar desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista geopolítico. Aquí yo considero que los dos puntos de vista más importantes para considerar la reforma es desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista geopolítico. ¿Por qué desde el punto de vista geopolítico? Actualmente ya Estados Unidos ya no es la primera potencia mundial. En estos días han pasado ciertas cosas, en estos días, meses pasados, en los que Estados Unidos lo han desbancado al tercer lugar como potencia a nivel mundial. ¿Qué quiere decir esto? Que China y Rusia han hecho un acuerdo para la venta de 38,000 millones de metros cúbicos de gas por 30 años. Rusia y China son las nuevas potencias geoeconómicas a nivel global. Vladimir Putin, el zar ruso geoestratega, hizo ese acuerdo súper importante con el mandarín Xi Jinping en China. ¿Qué quiere decir esto? Rusia y China, como parte de los BRICS, se llaman BRICS a este conjunto de países que antes les llamaban eufemísticamente como emergentes: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, están posicionándose como potencias a nivel mundial. Actualmente, como ya muchos de ustedes saben y algunos otros no,
Estados Unidos aplicó sanciones a Rusia. ¿Cuál es el objetivo de aplicar estas sanciones a Rusia? Bueno, pues el zar geoestratégico ruso Vladimir Putin lo que hizo fue decir: si Obama me está aplicando sanciones, busco acuerdos en Oriente con China. ¿Qué es lo que sucede? Rusia actualmente es la principal potencia geoeconómica gasera por antonomasia, la principal potencia gasera. Entonces van a firmar este acuerdo, este tratado, porque Rusia le va a vender a China esos 38,000 millones de metros cúbicos de gas. Es un proyecto tremendamente brutal que rompe el paradigma de Estados Unidos y lo manda al tercer sitio a nivel mundial. Pero hay una victoria que no le quieren reconocer a Obama. Hay una victoria que muy pocos nos damos cuenta. Independientemente de que hayan mandado al tercer sitio a Estados Unidos, Obama capturó las aguas del Golfo de México con esta reforma energética. Es un triunfo sumamente importante para el país yanqui. Estados Unidos tuvo que hacer la guerra en Irak con el pretexto de que Irak, de las armas de destrucción masiva y otras cuestiones, Estados Unidos tuvo que invadir Irak y hacer la guerra para apoderarse de su petróleo. ¿Qué sucede en México? En México no se disparó una sola bala para poder entregar nuestro petróleo. No sé si se acuerdan que en el sexenio de Calderón, este usurpador, este vendepatrias, decía que había un tesorito en el Golfo de México. Bueno, pues muchos nos reíamos de su tesorito, pero desgraciadamente tenía razón. El Golfo de México aproximadamente cuenta con la misma extensión territorial que Irak. ¿Qué quiere decir esto? Estamos hablando que nada más el puro Golfo de México es un Irak. Y Estados Unidos no tuvo que invadirnos, no tuvo que disparar una sola bala. Fueron el gobierno mexicano y se los entregó en charola de plata nuestro petróleo. ¿Por qué digo que ellos fueron? Pues resulta que Peña Nieto y Luis Videgaray fueron al Financial Times. Para los que no sepan qué es el Financial Times, es el rotativo portavoz del neoliberalismo a nivel global. Bueno, pues Peña Nieto fue con Videgaray al Financial Times a ofrecer nuestro petróleo, se los fue a poner en bandeja de plata, cuando normalmente el Financial Times es el que busca a los presidentes de los diferentes países. No, Peña Nieto fue a entregar nuestro petróleo. Las personas dicen, es que dicen que Pemex es de los mexicanos, dicen que es de nosotros el petróleo, pero a mí ¿qué me da Pemex? A mí no me van y me regalan la gasolina, no me bajan la gasolina, no me vienen y me dan una garrafa de gasolina, a mí Pemex no me da nada. Bueno, Pemex aporta actualmente del 38 al 40% del presupuesto federal. Por ahí, si hay algún contador, si hay un experto en derecho fiscal, me dará la razón. Actualmente Pemex aporta el 40% del presupuesto nacional. Con ese 40% nacional del presupuesto que aporta el petróleo a nosotros, se construyen escuelas, se construyen hospitales, se construyen carreteras, se da mantenimiento a todo el servicio de los municipios, de los estados y de la federación. Con ese 40% del petróleo, 40 centavos de cada peso viene del petróleo. 40 centavos de la presidencia municipal de cada peso que le llega a sus arcas viene del petróleo. 40% con el que le dan mantenimiento a este jardín viene del petróleo. 40% del dinero con el que se ocupan de hacer el bacheado en las calles viene del petróleo. 40% del hospital nuevo, el hospital general que está en la zona oriente, viene del petróleo. 40% cuando construyen una escuela rural, viene del petróleo. 40% de los salarios de los maestros viene del petróleo. 40% de los salarios de los funcionarios públicos viene del petróleo.
40% de los salarios de los médicos viene del petróleo. 40% del dinero con el que compran las medicinas vienen del petróleo. 40% con el que alumbran las calles viene del petróleo. Todo eso da el petróleo en México y la gente no lo sabe. La gente no lo sabe porque los medios de comunicación actualmente están manipulados, principalmente Televisa y Televisión Azteca. Son portavoces del oficialismo neoliberal caduco y corrupto de este país. Entonces, con ese importante presupuesto que aporta al petróleo, el día que entreguen, ya que terminen de aniquilar nuestro petróleo con las leyes secundarias que están próximas a discutirse, van a terminar de liquidarnos. Porque si de por sí los servicios de salud son deficientes, las escuelas no cuentan con aire acondicionado, no se les da los libros de texto gratuitos, hay baches en las calles, no hay mantenimiento adecuado. Eso que aporta el 40%, ahora que lleguen las transnacionales del petróleo, adiós. ¿Y por qué digo esto? Porque se están manejando los contratos de utilidad compartida que va a manejar Petróleos Mexicanos y estas compañías petroleras anglosajonas. De las principales saqueadoras que van a venir aquí al país va a ser Chevron y ExxonMobil, compañías transnacionales estadounidenses. Estos contratos de utilidad compartida no quiere decir otra cosa en que Pemex se va a llevar un porcentaje y las compañías petroleras se van a llevar otro porcentaje. Nada más para decirles cómo son estas petroleras, allá en el Medio Oriente, en Kazajstán, abajito de Rusia, en Kazajstán, el 98% de las ganancias se las llevaban las petroleras y el 2% únicamente se lo quedaba el Estado de Kazajstán. Ahora vienen a decir que necesitamos modernizarnos, que necesitamos